A levantarme ya. Lo que puta ahí. Ahora sí. Buenos días a todas y a todos. Sean bienvenidos a esta segunda parte de los actos en que consiste el proyecto que ha presentado en estas jornadas el Consejo Social de la Universidad de La Laguna. Vamos a empezar por visualizar un vídeo de la ministra. Es un vídeo corto, pero es muy interesante porque además refleja la preocupación que tiene el Ministerio en relación con la situación laboral aquí en Canarias y lo que se está haciendo desde el Gobierno de la Nación. ¿Podemos empezar? Es un corto bastante interesante. A ver. Enviar este saludo a todos los participantes de la segunda feria de empleabilidad, emprendimiento e internacionalización. Agradezco además especialmente la invitación y felicito al Consejo Social de la Universidad de La Laguna y al Cabildo Insular de Tenerife por esta iniciativa que difícilmente podría ser más oportuna. Saben que los objetivos de la feria coinciden plenamente con algunas de las preocupaciones más importantes que motivan nuestra actuación al frente del Ministerio durante la actual legislatura. España tiene un problema pendiente de justicia generacional y es que les debemos a nuestros jóvenes la oportunidad real de proyectos de vida a partir de un trabajo. Una posibilidad que, si nunca ha sido fácil, se hizo todavía más complicada por el aumento de la precariedad, el desempleo o la devaluación salarial que afectó especialmente a los jóvenes como resultado de la forma que se gestionó la crisis posterior al 2008. Por eso este gobierno progresista en el que me honro pertenecer viene afrontando con determinación este problema a través de varias medidas estratégicas en las que destacan claramente
opción más flexible y ajustada a las necesidades de los trabajadores y de las empresas. Concretamente, casi 43.000 trabajadores canarios profesionales durante este año 2022. Más de 145 millones de euros llevamos invertidos desde el 2020 en la modernización de la formación profesional en Canarias. Y además, en paralelo, estamos dando un fuerte impulso a la política de becas para hacer efectiva la igualdad de oportunidades. En este caso, en el caso de Canarias, casi 50.000 estudiantes se beneficiaron el curso anterior. En conjunto, para que se hagan una idea, el Ministerio de Educación y Formación Profesional habrá invertido durante este año 220 millones de euros, una cifra histórica que esperamos se vea incrementada aún más este presupuesto del 2023. Como pueden ver, la apuesta por la formación, por la empleabilidad y también, por supuesto, por la competitividad empresarial es rotunda, pero somos conscientes de que es una misión de país en la que debe implicarse el conjunto de sociedad para alcanzar ese éxito esperado. Por ello, quiero aplaudir de nuevo la iniciativa de esta segunda feria de empleabilidad, emprendimiento e internacionalización, plenamente alineada con los retos que juntos debemos afrontar para que nuestros jóvenes tengan un futuro más esperanzador. Les agradezco enormemente su atención y les deseo unas provechosas jornadas. Muy bien. Como ministra... Bien. Bien, pasamos a continuación a lo que es el motivo de esta jornada mañanera, con la intervención de COE Tenerife, la cátedra COE Tenerife, y en concreto para darle la palabra al fundador, a don José Luis Google, que es Managing Partner y socio fundador de TK Talent, ¿no? Eso es. Tiene la palabra. Muchas gracias, encantado y gracias por la introducción. Primero de todos, dar las gracias a la COE y al Consejo Social por poder compartir con ustedes este momento y sobre todo en este sitio tan bonito y tan espectacular. ¿De acuerdo? Bueno, yo voy a dar la aportación de la visión que tienen las empresas desde el punto de vista de la atracción y de la retención del talento, que ahondando en lo que ha dicho la ministra y consejera, yo creo que es un problema muy importante ahora mismo para las empresas y para los estudiantes que estáis aquí. Para ello, permitirme primero que ponga el contexto en el que nos estamos moviendo, ¿no? Que yo creo que es interesante. Y para ello me voy a apoyar, como veis en vídeos, para hacerlo también un poquito más atractivo. Muy bien, pues vamos a ello. Muy bien, en muchas de las cosas que estábamos comentando, incluso antes de entrar en la sesión, de la problemática que tenemos, muchas vienen derivada del momento en el que nos encontramos. Estamos ante la cuarta revolución industrial. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo en este sentido? Ya desde hace 7 años nosotros intentábamos sensibilizar a muchas de las empresas y a los directivos de compañías de lo que significaba la transformación digital. Incluso
con universidades, ¿no? Fundamentalmente, por hacerlo muy sencillo, hablábamos de 3 cosas que iban a ocurrir y que vemos que están ocurriendo y que tienen consecuencias con todo lo que estamos viendo hoy en día. Primero, la necesidad de migrar a una nueva arquitectura tecnológica, ¿vale? De ahí veréis muchas universidades nuevas, carreras nuevas, formación profesional nueva. Es decir, teníamos que migrar de una tecnología que todos teníamos, lo que se llamaba in-house, dentro de nuestras empresas, a una tecnología en la nube. Eso ha creado un millar de nuevas profesiones en el mercado y que nos hemos tenido que ir adaptando. Y eso, cuando nosotros empezábamos a hablar hace 7 años, el indicador que poníamos era cuántas compañías habían iniciado ese proceso de migración. Eso ya está pasado. Había un segundo también que os comentaba, que es cambiar los canales por los cuales las empresas se ponían en contacto con sus clientes. Perdonad que voy a utilizar algunos palabras, omnicanalidad. ¿Qué significaba eso? La experiencia del usuario. Es decir, lo vemos, yo creo que lo más gráfico muchas veces son las entidades financieras, o si tenéis un negocio, oye, pues poner una web. Es decir, ya lo presencial empezaba a dar paso a otro tipo de canales, el digital, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, derivaba también en nuevas profesiones otra vez. Habréis visto todo el tema que alrededor del marketing digital e incluso tendríamos que empezar a modelar los contenidos, los mensajes, cómo los acercábamos a nuestros clientes o a nuestros profesionales utilizando estos nuevos canales. Y la tercera variable que hablábamos era la cultura. Lo estábamos comentando antes. Es decir, oye, ahora incluso los métodos de aprendizaje, los colegios, las universidades, estábamos cambiando. Antes hacía mención a un anuncio reciente que sale de la Fundación de la Caixa, ¿no? Donde está hablando de una nueva cultura, de una nueva forma de hacer. Bueno, pues todo eso que hace 7 años hablábamos de sensibilizar, ahora es una realidad. Y eso ha necesitado que las universidades creen nuevas carreras profesionales e incluso tener que, lógicamente, formar también a nuevos profesores, de acuerdo, para impartir ya no solo los contenidos, sino en los métodos de aprendizaje y, por ende, la formación profesional. Y fijaros la incidencia que ha tenido todos y está teniendo ese proceso de transformación digital. Segundo, la COVID. Lo que ha hecho ha sido acelerar todo esto. Antes íbamos por las empresas, yo creo que como los botes esos de colonia que hacían en el oeste y demás, ¿no? Oye, comprar este líquido del Fierabras y demás, no. Ahora la gente ha visto el teletrabajo, la necesidad de digitalizar sus procesos y eso, bueno, nos ha traído muchos problemas, pero como siempre también nos ha generado nuevas oportunidades de dar un acelerón a toda esa problemática que ya estábamos analizando. Y tercer aspecto que está ocurriendo también con todo esto que estamos hablando. Ahora mismo es la primera vez que dentro de las compañías se están juntando 5 generaciones diferentes, con culturas, con formas de pensar totalmente diferentes. Y tenemos que ser capaces también de adaptarnos a las necesidades de esas 5 generaciones. Y además, en este caso, en un país, y concretamente en Canarias, en el que el censo poblacional se va reduciendo, con lo cual todo esto estamos elevándolo a la enésima potencia, todo este tipo de problemáticas. Y para ello, bueno, en el ámbito en el que nosotros nos movemos, en la parte del talento, bueno, pues también lo que estamos intentando es adoptar esa tecnología para poder dar soluciones a todo esto que estoy comentando ahora mismo. Bien, bueno, primero, en el proceso de transformación digital, veréis que comentábamos ahora la necesidad de formarse y demás. Yo diría un poco más, de autoaprender. ¿Vale? ¿De acuerdo? Yo creo que es uno de los aspectos que están ocurriendo en el que tenemos que trabajar más en mentalizar y mentalizarnos en el autoaprendizaje. Y además continuo, porque es algo que va a ocurrir, como luego explicaré un poquito más adelante. ¿De acuerdo? Lo que comentaba de las generaciones, y esto es el estudio que hace una de las consultoras a nivel mundial más potente sobre lo que van a ser las tendencias en cuanto a la gestión tanto de los estudiantes que podéis estar aquí o de las empresas para atender a estas problemáticas que se nos presentan. Fomentar la justicia y la equidad. Es decir, en esa nueva fórmula de teletrabajo nos estamos encontrando que hay personas o profesionales que trabajan presencialmente y otras en teletrabajo. Tenemos que asegurar que hay justicia en cuanto a las políticas que aplicamos, tanto al que va a trabajo como al que no. Bueno, pues eso es un reto que tienen las organizaciones para poder atraer y retener el talento. Reducción de la jornada laboral, porque bueno, pues el hecho de digitalizar muchos de los procesos está llevando a jornadas extensas
y que están generando, pues estamos empezando a ver muchos problemas mentales bueno, pues con un carácter ya bastante complicado, ¿no? Aumento de la rotación. Lógicamente hay un menor compromiso entre los empleados y las compañías al fomentar también estas fórmulas de trabajo y por lo tanto tenemos que crear lazos para reducir también la rotación, que en ese entorno de un mercado laboral más estrecho, pues fijaros la problemática que empiezan a tener las empresas. Reducción de las tareas de management, es decir, muchos de los mandos que hay en las organizaciones, pues también en esta labor se van quedando un poco sin contenido, ¿de acuerdo? Porque no les tenemos cerca a nuestros profesionales, no podemos estar encima en el día a día y la necesidad de tareas remotas para evaluar. Luego veremos, es decir, oye, ¿cómo medimos el éxito o el fracaso de nuestros profesionales si ya no están delante, ¿no? Ya no vale antes que, oye, yo conozco a Juan o a Mengana y le estoy observando en el puesto de trabajo, sino que tengo que tener mecanismos también para medir ese desempeño, ¿no? Y por último, las últimas 5, gestión remota de esa plantilla híbrida, como decíamos anteriormente, Wellbeing, es decir, veréis que muchas de las compañías empiezan a incorporar medidas precisamente para atender la salud mental de nuestros profesionales derivado de todo lo que estaba comentando anteriormente y compartir el propósito de la organización. Si no convencemos, y sobre todo hablando de las nuevas generaciones que se incorporan a nuestras organizaciones, no lo vamos a conseguir. Tenemos que darles un propósito para engancharles y comprometerles en el día a día. Mejorar y apoyar, como decía, la salud profesional y el nuevo perfil del manager. Bueno, pues este es un poco el contexto donde, bueno, insisto, tanto estudiantes o empresas que nos encontramos aquí, universidades, tenemos que acometer en los próximos años, ¿de acuerdo? Y para eso voy a hacer un énfasis importante a lo que es la fase de atracción, es decir, qué está ocurriendo en ese mercado laboral entre los estudiantes que están aquí y las necesidades de las empresas y cómo ha cambiado gracias a la tecnología también, a ese proceso de transformación digital y cómo están evolucionando. Y luego lo voy a hacer sobre ese aspecto que hablábamos de formarse, de seguir formarse. Bueno, ya sabéis que abusamos mucho de los términos anglosajones, del famoso reskilling que hablamos ahora dentro de nuestras compañías. Bien, bueno, como os decía, a través de un vídeo para sensibilizar primero. Bueno, comentaba proceso de transformación digital, ¿cómo ha ocurrido también en los procesos de atracción? Bueno, pues recordáis que había un segundo punto que era el user experience, diferentes canales que estaban desarrollando las compañías. Pues en el mundo de la selección ha pasado lo mismo. Y encima, digamos, el flujo ha cambiado de dirección. Antes erais seguramente los estudiantes, los profesionales, los que iban a una compañía a dejar su currículum o a la web. Yo creo que era la dirección y el canal que se utilizaba, ¿de acuerdo? Ahora, hemos cambiado los canales, primero, empezaron a utilizarse las redes sociales para conectar con los estudiantes, con los profesionales, pero además, y lo más inquietante es que ha cambiado de la dirección. Ahora es las compañías, ahora son las universidades las que tenemos que ir a estos estudiantes, a estos posibles candidatos, a contarles por qué sí o por qué no soy atractivo para empezar a trabajar en ese marco que estábamos comentando, donde hay nuevas profesiones con escasez de profesionales, donde cada vez tenemos menos gente desde el punto de vista sociodemográfico
Y además, bueno, pues que no les vale cualquier cosa. Antes de entrar, bueno, pues que seguramente tradicionalmente muchos de vosotros, de los estudiantes, una de las primeras opciones, pues a lo mejor era trabajar en la administración pública. Y ahora estábamos viendo las posibilidades de emprendimiento, etcétera. Es decir, lo que hablábamos de las diferentes generaciones, motivaciones, ya no le interesa lo mismo lo que seguramente a mí me interesaba hace 20 años de lo que os puede interesar a vosotros, los estudiantes con la edad que tenéis, ¿no? ¿De acuerdo? Que los pillará. Bien, bueno, pues lo más importante es que ha cambiado el canal, pero también ha cambiado la dirección. Y ocurren estas cosas. Primero, 3 de cada 4 candidatos prefiere aplicar desde la web de una empresa, ¿vale? Es decir, que si en las compañías no hemos adaptado estos canales, no vamos a impactar a nuestros estudiantes o a nuestros posibles candidatos. Con lo cual, ya sabemos lo que tenemos que hacer, ¿no? Digitalizar el proceso. Pero no solo eso. 4 de cada 5 se informan en redes sociales antes de tomar una decisión. Es decir, van a ver lo que se habla de esas compañías o de esas universidades antes de tomar la decisión. Y por lo tanto, una marca ya no es lo que decimos a los candidatos que es que es lo que los candidatos se cuentan lo que es. Por lo tanto, ¿qué ocurre aquí? Lo que os comentaba del cambio de dirección. Tenemos que tratar de cambiar la opinión que puedan tener determinados universitarios o determinados profesionales sobre mi compañía. Y ahora en un entorno en que las propias compañías muchas veces ya no sabemos a qué se dedican. ¿De acuerdo? Oye, vemos entidades financieras que están de alguna manera compitiendo con las fintech, con lo cual ya no sabemos qué hacen. O una empresa aseguradora que me está ofreciendo movilidad en la calle. Bueno, como veis, lógicamente todas las compañías están incorporando esas nuevas profesiones, pero a lo mejor esos nuevos profesionales lo último que identificarían sería una de estas compañías para poder trabajar. ¿Dónde se irían antes? A un Google, bueno, pues a lo mejor empresas que teóricamente a lo mejor son más tecnológicas o les puede ofrecer ese compromiso, ese reto, ¿de acuerdo? Por lo tanto, bueno, pues esto es importante en ese encaje de oferta y demanda. Oye, los empresarios tenemos que ser conscientes de utilizar esos canales y tratar de influir en cómo posicionamos, en cómo vendemos nuestra compañía. Y por ende, los estudiantes sabemos que se están moviendo en esos entornos. Un ejemplo que si veis en las redes sociales de mi compañía, ¿vale? Acabamos de mostrar de la empresa Indra, ¿de acuerdo? Cómo está utilizando Spotify para reclutar a los estudiantes. ¿Vale? O sea, ya ni siquiera la web ni demás, una campaña en Spotify, ¿de acuerdo? Para poderles motivar. Y en el vídeo, además, veis un segundo aspecto también, lo que hablaba antes del user experience, ¿de acuerdo? Es decir, que la experiencia del candidato sea diferente. Nosotros tenemos medido que cualquiera de los estudiantes que hay aquí, más de 3 minutos no van a estar en ninguna web ni en ningún proceso. Con lo cual, cuando entren en nuestras webs de las empresas o universidades y se tiren 10 minutos y además tengan que navegar de 4 o 5 páginas, se os han caído por el camino seguro, ¿vale? Pero además, ¿qué estamos haciendo para poder hacer esa experiencia más diferencial? Pues estamos incorporando hasta herramientas de gamificación, ¿vale? Veíais un poco en los vídeos, nosotros estamos utilizando hasta técnicas de escape room, que seguro que todos los habéis hecho en vuestro entorno lúdico, ¿de acuerdo? De forma digital, con realidad aumentada, para poder, bueno, pues competir entre los profesores estudiantes y que crean que se están divirtiendo, que están jugando, pero nosotros les estamos evaluando, las empresas. Fijaros, oye, es que antes no éramos capaces de atraer y ahora en 3 clics les ponemos delante del decisor y además la experiencia ha sido divertidísima. ¿Vale? Aún así tenemos problemas, pero si no lo tenemos, desde luego no vamos a competir con otras empresas. Y además, cómo la tecnología sigue avanzando en este proceso de atracción y reclutamiento para las empresas y para que sepáis lo que estudiantes, profesionales empiezan a saber las empresas de vosotros.
Me imagino que a todos os ha pasado como a mí, y ya no os digo a mi mujer, que me lo dice todos los días, dice, a mí me leen el pensamiento, ¿vale? Porque estaba pensando en un mueble o no sé cuánto y de repente me ha llegado una campaña, ¿vale? De acuerdo, que me están ofreciendo este mueble o estas zapatillas o estas deportivas, ¿de acuerdo? ¿Vale? Es decir, esto es, sin meterme en muchos tecnicismos, social listening, es decir, hay herramientas ya en el marketing digital en el que, como veis, saben perfectamente todo. Últimamente salía mucho el que nos descarguemos todos de Google lo que Google sabe de nosotros para que veáis por qué nos llegan este tipo de publicidad o de campañas y demás. Bueno, pues en el ámbito de los recursos humanos ya lo estamos haciendo con muchas compañías. Lo que comentaba antes de, oye, tenemos que influenciar en nuestros candidatos, en nuestros estudiantes para ser atractivos, las compañías ya les podemos utilizar estas técnicas de Machine Learning, ¿de acuerdo? Para saber lo que los estudiantes o los profesionales piensan de nosotros, pero no solo para saber qué piensan, sino para luego poder influenciar sobre ellos, ¿de acuerdo? Con lo cual, bueno, pues muchas compañías empiezan a tener datos de por qué sí o por qué no un estudiante o un profesional quiere trabajar conmigo, ¿de acuerdo? Bueno, pues eso es lo que llamamos marca empleadora y las compañías ya empiezan a tener diseñada una estrategia para intentar cambiar esa posición de por qué sí o por qué no, ¿vale? ¿Y en qué sentido? Primero, conversación en redes sociales, lo que os comentaba del ejemplo de Spotify. Las empresas empiezan a meter porque quiero estar chateando con mi público objetivo, quiero ir ampliando ese potencial pool de posibles candidatos que pueda tener en mi empresa. Pero además tengo que definir mi propuesta de valor, es decir, ¿qué le quiero contar? En esos ejemplos de compañía que os decía que seguramente los estudiantes o los profesionales no les tienen tan identificados en determinadas áreas de actividad, yo tengo que crear mi propuesta de valor para decir, oye, esto es lo que te ofrezco y esto es lo que vas a tener si vienes a trabajar conmigo, ¿vale? Pero no solo eso, sino además, ¿qué ocurre? Que ahora, por ejemplo, lo estamos haciendo mucho con entidades financieras o con empresas de retail y ¿en qué nos diferenciamos si lo empezamos a hacer todos? Con lo cual, hay una tercera derivada, es ¿qué le ofrezco yo diferente a mi competencia para, bueno, esto pasa mucho en las Big Four y demás, seguro que ahora muchas de ellas estarán aquí, ¿qué es lo que os puedo ofrecer? Algo diferencial para que en vez de elegir la empresa A, vengas a la empresa B, ¿no? Bueno, pues eso es posicionamiento. Y como os decía, y además la experiencia del candidato. Cuanto más sencilla y más atractiva sea, más fácil va a ser poder atraer y reclutar personas. Bien, os comentaba que quería dividirlo en dos partes. Una es, esta es la problemática y esto es cómo lo están solucionando las compañías y los organismos para poder atraer ese talento. Pero ¿qué ocurre? Que como veis, muchas compañías están contando maravillas de lo que quieren hacer y demás, pero luego viene la realidad, ¿vale? ¿Sabéis cuántas, sobre todo vosotros, muchos estudiantes, los que podéis estar aquí o conectados y demás, es que a los 3 días cuando lleguéis a determinadas compañías es que salís pitando, ¿vale? Porque de todo eso que os habían contado de Disney, resulta que es el parque de allí de la esquina, ¿vale? Que no es Disney World, ¿de acuerdo? Bueno, pues la generación de esas expectativas hace que luego, si no hemos adaptado de verdad las políticas dentro de la compañía, en línea con las tendencias que os comentaba anteriormente, ¿vale? Es decir, si ahora estamos intentando traer a estudiantes talento joven que tienen esa cultura, esas demandas, esas motivaciones e intereses, y llego a mi compañía donde, bueno, pues hay una cultura totalmente diferente a lo que persiguen, a los 2 días se nos van porque tienen otras ofertas, porque tienen seguramente la cultura de coger una maleta e irse mañana así, ¿vale? O sea, nosotros, los que ya tenemos una edad, no podíamos, ¿vale? ¿De acuerdo? Es que ahora pueden. Por lo tanto, es muy importante la segunda parte, que es cuando estemos dentro de la compañía, fomentar también esa cultura y aquí introduzco la segunda parte que hablábamos antes de el autoaprendizaje. Bueno, término anglosajón, lo hemos metido en el tema de reskilling. Y pongo un vídeo otra vez para explicarlo.
Bueno, yo tengo 2 hijos, uno entró hace poco en la universidad y otro está todavía preparándose. Yo recuerdo cuando me encontraba en esa misma situación, y creo que muchos de los que estéis aquí, el principal problema es que no estábamos maduros para pensar en lo que nos queríamos dedicar y demás, ¿de acuerdo? ¿Vale? Con lo cual, bueno, pues la decisión no era tanto de si me iba a equivocar o no, sino si tenía claro lo que quería ser. Yo lo que observo ahora con mis hijos es que se une una segunda derivada, que es que a lo mejor eligen algo que dentro de 2 días es que es una profesión inexistente, ¿de acuerdo? O que ha surgido algo que puede ser interesante para ellos, pero todavía, bueno, pues está todavía sin madurar, ¿no? Yo creo que es el principal reto. Y en este sentido, llevamos 7 años ayudando a las compañías, pero sobre todo, fijaros, ya no solo en universidades a formación profesional, nos hemos ido más abajo, nos hemos ido a los colegios para también asesorarles en cuáles son esas nuevas profesiones que hablábamos, ¿vale? Esto que veis ahora en pantalla, si os metéis en nuestra página web, lo podéis ver. Nosotros somos partners de LISDI, que es una de las escuelas de formación precisamente en esta materia de profesiones digitales, y acaba de publicar las nuevas profesiones para el 2035, que os invito a verlas. ¿Por qué? Porque yo cuando, por ejemplo, ahora mi hijo mayor tuvo que seleccionar la carrera, me metí con ello para que viera lo que veíais un poco en el vídeo un poco rápido, qué hace pues un analista funcional o qué hace un data analyst, un data engineer, ¿de acuerdo? Que ahora nos pegamos todas las empresas por tener ese tipo de profesionales, es que hace 3 años no existía, ¿vale? ¿De acuerdo? Pero no sabíamos ni definir lo que iba a ser, con lo cual con esto lo primero es orientación profesional. Oye, esto es lo que necesita, ¿vale? Conocimientos y sobre todo competencias, por ahondar en el concepto de autoaprendizaje, es que va a ir cambiando, es que ahora están estudiando en Analytics, R, Python, una serie de lenguajes de programación, pero que mañana se los van a cambiar, ¿de acuerdo? Con lo cual lo importante es crearles esa metodología de autoaprendizaje, pero lo interesante, lo primero es orientar. Y hemos trabajado incluso también con organismos tanto a nivel de la Secretaría General de Estado de Empleo como de comunidades autónomas en, oye, pues que la formación que antes era muy dedicada a las profesionales típicas que teníamos, sobre todo seguramente aquí en el gobierno canario, ¿vale? De acuerdo, a empezar a fomentar e impulsar este tipo de profesiones, ¿de acuerdo? Porque a lo mejor para tener un universitario pues necesita ir a la universidad, pero a lo mejor hay determinadas ya competencias de este tipo de profesiones que a lo mejor con una formación de 1 año y demás, pues empezamos a tener gente que pueda, primero, saber si le gusta esta profesión y demás, y cumplir con las tareas básicas de muchas de estas profesiones de nuevo cuño. Bien, pues lo primero, orientación profesional. Y en ese sentido, nosotros ya estamos trabajando, insisto, con la administración, con empresas, en lo primero, en poner a estas profesionales o a estos estudiantes, esto es un ejemplo real que ha hecho, por ejemplo, Universidad del Banco Santander con estudiantes, para que en un test de 5 minutos les diga de esas profesiones digitales con cuál creemos que encaja más o menos, ¿de acuerdo? Luego otra cosa es que le guste más o menos, pero oye, según tus capacidades, según tus habilidades, tienes un mayor o un menor encaje con este tipo de profesiones. Y esto es lo que hace esa profesión. Explora. Y además te digo dónde poder formarte, etcétera. Bueno, pues esto ya es una realidad que pasa en este tipo de organizaciones. Y lo más importante, que estábamos comentando de las 5 generaciones. ¿Qué es lo que estamos haciendo con las compañías? Bueno, pues que los estudiantes estamos hablando que muchas de estas nuevos skills, de nuestras nuevas competencias, ya las tienen porque en sus métodos de aprendizaje ya los están poniendo en marcha, pero los que llevamos más tiempo en el mercado laboral, pues tenemos que también hacer ese, primero, ser conscientes de que tenemos que cambiar en las formas de trabajo, que ahora nos demandan, no sé si nuevas o diferentes o ampliadas competencias, y que tenemos que ver si estamos muy lejos o muy cerca y ser conscientes que nos tenemos que autoformar para acercarnos a esas competencias. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que hemos hecho? Trabajar en el marco de competencias europeo, que lo ha definido así, en cuáles deben ser esas habilidades, esas competencias que debe tener un profesional del siglo XXI. Bueno, lo que hemos llamado el digital knowledge, ¿vale? Pero esto viene, insisto, dado por el marco de competencias europeas. Tanto si eres un estudiante que vas a ir a uno de esos procesos que comentábamos de selección, como dentro de las compañías, lo que estamos haciendo es
sacar esta foto. Es decir, qué lejos o qué cerca, ya seas un estudiante, insisto, que tendrás seguramente más cerca a esta foto, o yo mismo, que tengo ya mis años, qué lejos o qué cerca estoy de esta foto. ¿Qué quiere decir esta foto? Que el profesional digital, ¿vale?, se parece más a un emprendedor, como estábamos hablando antes, ¿vale?, que a lo que nos pedían en muchas de las compañías durante muchos años, que era alguien que seguramente no pensara demasiado, y es así, ¿vale? Es decir, que ejecutara muy rápidamente, ¿de acuerdo?, que tomara buenas decisiones, que trabajara con sus equipos y demás, pero no pienses, ¿vale? O sea, hazlo y hazlo rápido, ¿vale? Ahora no. ¿Qué ocurre? Lo que estaba comentando de estas compañías es que resulta que ahora yo ya mi negocio tradicional es lo de menos. Tengo que estar compitiendo con otros negocios que están entrando a competir conmigo, ¿vale? Con lo cual ahora una entidad financiera ya no se compara con otras entidades financieras para buscar empleo, para tal, no sé cuánto. Se comparan con Google o con Amazon, ¿vale? Por lo tanto, oye, yo necesito gente que tenga ¿qué características? Bueno, no me quiero meter en tecnicismos, pero que sepáis que creemos todos que somos muy diferentes, pero si hubiera aquí algún psicómetro y demás, veríais y nos explicaría que no somos tan diferentes y que tenemos una construcción de lo que llamamos nuestra personalidad laboral que viene definida por 4 características, ¿vale? Cómo pensamos, cómo actuamos, cómo sentimos y cómo nos emocionamos. ¿Bien? Podemos entrar en desiderativos y demás, pero somos así, ¿vale? Tenemos desde el punto de vista de pensamiento aquella persona muy convergente, es decir, oye, yo soy muy orientado a la tarea y demás, ¿vale? Pero no veo mucho más allá. Del contrario, el divergente, oye, es alguien que está viendo mucho más allá, Elon Musk, ¿de acuerdo? Pero no le pidas que se fije lo estoy exagerando, ¿no? Para que veáis, esto es lo que nos dice este tipo de herramientas y en el ámbito de lo digital, bueno, por el marco europeo, viene expresado en estas 4 dimensiones. Perdonad que esté en términos anglosajones, pero la traducción siempre es un poquito más compleja al español, ¿no? La primera, la de Explorer. ¿Qué estamos buscando en los profesionales? Alguien, ¿vale?, que identifique oportunidades en el mercado, innovación, creación y demás, ¿vale? ¿De acuerdo? Para, oye, pues anticiparnos a la competencia. Al final, aquí ya solo llega el primero, no, el segundo no sabemos nunca quién es, ni el tercero, llega el primero, ¿vale? Actitud Explorer. Y segunda, la parte de Thinker. Oye, tenemos mucho idealista y demás, pero que no es capaz de bajarlo al campo, al terreno, ¿vale? Necesitamos a alguien analítico también que sea capaz de ver cómo esa idea o esa oportunidad la transforma en un negocio y en un retorno para la empresa o para su proyecto, ¿vale? Socializer. Vivimos en un entorno colaborativo, vamos más allá de trabajar en equipo, tenemos que trabajar transversalmente con otros áreas, con otros departamentos, con otras compañías. Fijaros la cantidad de integraciones, de acuerdos, de partnership que hay entre empresas de sectores totalmente diferentes para darnos un servicio a nosotros, el cliente final, ¿no? Y por último, ¿vale?, la gestión del conocimiento. Todo eso tengo que ser capaz de ordenarlo, de compartirlo, ¿vale?, de hacerlo más grande a medida que lo voy compartiendo con terceros. Bueno, pues no me quiero extender mucho, quien quiera lo puede ver en nuestra página web. Ahí vienen las características, ¿de acuerdo?, de lo que buscamos en los profesionales. Y esto, fijaros, en esos procesos de atracción y selección, lo que seguramente muchas de las compañías están empezando ya a medir es esto, lo primero. Ya no si sabéis mucho de data mining o de economía o tal no sé cuánto, que eso entienden que sabéis suficiente, ¿vale? Van a ver si tenéis estas características porque quieren gente que trabaje colaborativamente, que aporte ideas, ¿vale? Esto que comentábamos antes, emprendedores, ¿bien? Bueno, pues esto es lo que nos marca y a partir de ahí la tecnología también, ¿qué es lo que está haciendo para este aprendizaje, autoaprendizaje? Pues darnos un valor. Antes os ibais a las compañías o las administraciones y demás y estos programas eran para unos pocos, eran para unos privilegiados, ¿vale? ¿Por qué no utilizamos la tecnología, otra vez, ese machine learning que hablábamos y demás? Ya se está utilizando, ¿vale?, para que en función de las motivaciones o los intereses de los profesionales, de los estudiantes y demás, y además sus, vamos a decir, carencias o sus fortalezas, la tecnología me vaya ofreciendo, ¿vale?, ¿de acuerdo?, en qué me tengo que formar, en qué me tengo que desarrollar o qué opciones hay, ¿vale? Es decir, nosotros hablamos de pasar de puestos de trabajo a la playlist, ¿vale? Es decir, ¿por qué no utilizamos nuestro funcionamiento de Spotify para aprender? ¿Por qué no?
¿vale? Pues en las organizaciones, en muchas todavía siguen, no, es que el puesto de trabajo dice que tiene que tener esto y entonces esto es lo que tiene que saber A, B y C, que tenemos tecnología y que además va variando de un día para otro. Bien, bueno, pues esto es uno de los cambios. Y para eso, otra vez más, estamos utilizando la tecnología para poderlo hacer, ¿vale? ¿Qué es ese concepto de Smart Groups? ¿Vale? Es decir, que la tecnología puede identificar que yo he dicho que a mí me interesa saber de chino y que además me he visto que hay un curso de no sé qué y me lo va a ofrecer. Playlist, ¿vale? ¿De acuerdo? Oye, ¿por qué de repente me ofrecen a mí a Elvis Presley y tal y cuanto? Por el otro día vi la película y demás. Bueno, porque están identificando que parece que eso es el estilo de música. Alguno estudiante aquí lo estoy dejando matado. Elvis Presley existía, era hace muchos años, pero existía y era muy bueno, ¿eh? Bien, bueno, pues esto es lo que también nos está ayudando la tecnología. Y por terminar, y por esa parte también tecnológica, ya no solo en los dos ámbitos que he ido comentando de la atracción y del reskilling de los profesionales y de las personas que trabajamos en las organizaciones, lo importante otra vez es que otra vez con la tecnología podemos optimizar esto que estoy comentando. Y al final esto, en el ámbito de talento, lo estamos llamando Talent Analytics. Permitirme el último vídeo. Fijaros, y por terminar, recogiendo un poco lo que he ido comentando esta mañana, estudiantes, que veáis que los procesos que os ofrecen las compañías que os echan el cable y demás no tienen esto, ya yo pondría un interrogante. ¿Por qué? Porque fijaros, aquí, con esto de Talent Analytics, en lo que he venido comentando esta mañana, ¿vale? Primero, con este tipo de herramientas me están demostrando que ya tienen las capacidades tecnológicas, ¿vale? Y la filosofía para saber qué es lo que me interesa. Primero, ¿vale? Con lo que os comentaba en la parte de atracción. Estas compañías que ya han puesto en marcha esto saben por qué sí o por qué no quieres trabajar con ellos. Pero no solo eso, os comentaba también del canal, de la herramienta que utilizan. Saben por dónde os conectáis, si es desde el celular, si es desde una tablet, si es cuánto tiempo dedicáis a ver sus anuncios, a ver lo que contáis de ellos, ¿vale? Es decir, saben todo de nosotros. Pero me voy a esta segunda parte. Ya hay compañías, ¿vale?, que nos pueden anticiparse a ver si hay gente que esté quemada, ¿vale? Ahora que hablamos un poco de lo que la gente se está desconectando y demás, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, pues hay compañías ya que a través de estos datos de Analytics pueden identificar y anticiparse a personas de su organización que puedan estar en ese proceso de salida para a ver qué les pueden ofrecer. Segundo, lo que veis de la experiencia de empleado. Igual que lo hacemos para candidatos, también lo hacemos para los propios empleados, saber qué es lo que te motiva, qué es lo que te interesa y por qué no te lo ofrezco.
Bueno, pues que sepáis, la mayoría de las compañías es por algo tan sencillo que es que no tienen la tecnología para poderte preguntar en tiempo real qué te apetece, qué te gusta, qué sabores, ¿de acuerdo? Y por último, es más, oye, y ya estamos trabajando con algunas compañías en el que ya no solo nos invitan a incorporarnos a nuestra compañía, sino además pueden saber si tú como persona de esa profesión vas a tener éxito o no en un porcentaje muy alto. Esto no es la bola de cristal. Tenemos compañías en el que ya estamos asegurando con algoritmos que en el 80 y tantos %, perdonad que pongo un ejemplo, Securitas, ¿vale? Los comerciales de Securitas tenían un montón de problemáticas en la compañía porque tenían una rotación enorme de sus profesionales y demás, y no sabían qué había de especial en un comercial de Securitas para que se les fuera a los 2 días. Bueno, pues diseñaron un algoritmo para ver cuáles eran las características de los que sí que se quedaban, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí todos los procesos de selección iban con ese algoritmo. Han mejorado en un 83% en la predictibilidad y el éxito de esos profesionales. Digo para que veáis hasta qué punto. Muy bien, pues como os decía anteriormente y por acabar, en esta parte de talento, tanto para los estudiantes que veáis el por qué os hacen las cosas las empresas, como para empresarios que estéis aquí en hacia dónde van las tendencias en gestión del talento, como habéis visto, yo os pongo el foco en 2 targets, ¿vale? Igual que Amazon lo pone a nosotros como clientes, nosotros tenemos 2 clientes, nuestros candidatos y nuestros profesionales, ¿de acuerdo? Con lo cual, a partir de ahí, tenemos que hacer que todo eso tenga un hilo conductor, desde la atracción, el reclutamiento, el onboarding, formación y motivación y la retención. Todo eso tiene que estar ligado. Si hay algo que no está ligado, pues a lo mejor atraeremos y, engañaremos a alguien el primer día, el segundo lo comentarán además en las redes sociales y no va a volver nadie. Y no va a volver nadie. Esto es así. ¿Bien? Bueno, pues hasta aquí. Agradecer vuestro tiempo y cualquier pregunta me tenéis a vuestra disposición. Muchísimas gracias. Tengo que felicitar al ponente porque no solo ha sido muy explícito y muy claro, ¿no? Yo creo que lo hemos entendido y además se nos han abierto en el cerebro algunas cuestiones de cómo se ha cambiado de lo que la tecnología, si se me permite esa expresión, que se usaba antes para la captación de talento en las empresas, a lo que ahora estamos viviendo, ¿no? Son predictivas, son analíticas, han estudiado a fondo la realidad de la situación. A mí me ha parecido una exposición de las mejores que yo he escuchado a lo largo de... Sí, porque desde que estoy en el Consejo Social tengo alguna curiosidad y por ejemplo, he asistido a una conferencia que se dio en Madrid que me parecía muy interesante porque intervenía el autor de un libro muy importante y había menos gente que aquí. Había menos gente que aquí. Era una cosa muy curiosa. Estaba dentro de un hotel fantástico en medio de la Castellana y cuando vi aquello digo, qué poco interés tenemos, ¿no? Por saber hasta dónde ha llegado nuestro interés. No lo sabemos todo, no. Estamos empezando a aprender una nueva realidad, ¿no? Y a mí me da la impresión de que ese es el camino, el que se ha explicado y se ha desarrollado a lo largo de esta intervención. Hacer preguntas al ponente, tomo nota y voy anotando por si quieren hacer. Voy a hacerme con un bolígrafo porque me lo he dejado en el bolso, no. No cojo en el bolsillo, sí. Y entonces voy anotando por si alguien quiere intervenir. Tenemos tiempo porque la segunda ponencia va a venir ahora a las 11 y algo, ¿no? Bien. ¿Alguien quiere preguntar? ¿Nadie se atreve? La rectora. La magnífica rectora que tenemos en la Universidad de La Laguna tiene la palabra. Sí, ya puede.
Bueno, en primer lugar, felicitar al ponente, que evidentemente sirve para, yo creo, una cosa importante, inspirarnos, ¿no? En estos cambios y estas innovaciones que necesitamos para que el empleo sea mejor. Hay dos cuestiones, una muy trivial, porque insistes mucho en el aprendizaje, el autoaprendizaje. ¿Eso es aprendizaje, lo que tenemos entendido como aprendizaje a lo largo de la vida o no? Porque como hablas de auto, es la... Y después la segunda pregunta, esto de Talent Analytics, ¿esto vale para todas las empresas, de cualquier tipo de empresa? Empresas más pequeñas, empresas más grandes, no sé, a mí me cuesta llevarlo al suelo. Bien, voy primero con la primera. Vamos a ver, existen ya, o sea, normalmente los últimos años en las compañías, en las empresas, hemos hecho una inversión enorme en los famosos LMS, ¿no? Donde teníamos organizada toda la formación teórica de las compañías, ¿no? Eso ahora mismo, salvo para temas muy arreglados, ¿vale? Que no cambian en el tiempo, sigue siendo vigente. Pero ¿qué ocurre? Que en el resto de conocimientos son, bueno, pues tantas las incorporaciones que eso está evolucionado más, digamos, a áreas de compartir o a sistemas que comparten conocimiento, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que ese conocimiento va apoyado también en datos. Entonces, muchas de las nuevas tecnologías que están surgiendo tienen que ver también con este Machine Learning, que lo que hace es identifica cuáles son tus intereses y motivaciones, o incluso tú también. Temas te va a venir, ¿vale? ¿Y qué ocurre? Que tú pasas a ser dos perfiles. Uno es a recepcionar conocimiento que no tengas, ¿vale? O incluso tu propio conocimiento a depositarlo, ¿de acuerdo? En ese sistema, ¿no? Con lo cual, ¿qué ocurre? Que tienes que tener una mecánica, por eso decía, de autoaprendizaje, porque se quedará obsoleto seguramente, digo, lo que no esté bajo seguramente una normativa y demás, que lógicamente tiene una madurez mayor, ¿no? Pero el resto de los conocimientos, que son los que seguramente nos están reclamando las compañías, tienen una vida muy corta, ¿no? Entonces, bueno, pues tienes que tener este mecanismo de trabajo y además un repositorio para poderlo compartir. Los repositorios que había antes, los LMS, pues como están, no tienen ni tiempo para actualizarlo, ¿no? Entonces, tenemos que ser nosotros mismos quien actualice. Por eso he hecho mucho énfasis en el autoaprendizaje, ¿no? Y lo uno con la parte de emprendimiento, ¿no? Anteriormente, y por eso lo hablaba también del management y demás, ese conocimiento normalmente venía por las personas que tienen más expertise dentro de las organizaciones y se intentaba trasladar verticalmente, ¿no? De arriba a abajo. ¿Qué ocurre? Que hoy en día lo que trabajamos con el management es más para que generen esos espacios, porque seguramente el que sabe más de determinados temas técnicos es gente de su equipo, no esa persona, ¿vale? Entonces, volvemos otra vez a que ya no solo el repositorio, sino la cultura tiene que favorecer a generar esos espacios otra vez de autoaprendizaje. ¿Vale? No sé si con eso te he respondido a la primera. Y la segunda, yo creo que la tecnología lo que ha venido es a democratizar precisamente todo lo que estamos hablando. Pero yo en el ámbito de talento creo que hoy en día, lo veíamos también un poco con los kits digitales y demás, es que cualquier pyme, mi compañía tiene 55 empleados, nosotros tenemos todo tecnológico, todo. O sea, un CRM para la formación, para la gestión de la evaluación, para las facturas, tenemos todo tecnológico y no tenemos una facturación que pueda tener la Coca-Cola, ¿no? Entonces, en este ámbito pasa lo mismo. Ahora mismo la tecnología que mucho de la que he ido exponiendo está al acceso de cualquier compañía, ¿de acuerdo? Otra cosa es que digan, yo es que hago un proceso de reclutamiento al año, ¿vale? ¿De acuerdo? Y entonces ya no es que no me interesa la tecnología, es que no me interesa casi ni tener un proceso de reclutamiento, ¿no? Pero aquellas compañías, y lo estamos viendo sobre todo en startups que están teniendo un crecimiento muy rápido, lo están pudiendo tener porque enseguida se apalancan, porque están en su filosofía en esta tecnología y les está permitiendo crecer. No sé si te respondo. Buenas, felicidades.
se comentó que bueno, que las generaciones deben compartir la cultura organizacional de la empresa. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros estamos entrando en una empresa y tendemos a querer cambiarlo todo y querer de la generación que ya está dentro de la organización, pues nos dicen, siempre se ha hecho así. Entonces, mi cuestión sería, ¿cómo podemos entendernos entre generaciones para poder, bueno, compartir dicha cultura y llegar a que la organización siga funcionando y con las nuevas novedades, ¿no? que podamos introducir? No, es súper interesante lo que preguntas. Y es más, vamos a ver, yo puedo tener la percepción o me gustaría imponer mi modelo, ¿vale? ¿De acuerdo? Lo que al final detrás de todo esto hay decisiones empresariales que suelen tener bastante sentido común. Entonces, muchas veces las cosas se hacen no por modas, no tal. Entonces, primero, ahora de unos años para acá, todas las compañías tienen un especial énfasis, ¿vale? Porque necesitan incorporar talento joven, ¿vale? Si veis, la mayoría de las campañas que se hacen en todas las organizaciones y demás es de talento joven, sobre todo, ¿vale? ¿De acuerdo? Y tienen que tener vuestro idioma, les tenéis que entender y los que están dentro tienen que hacer un esfuerzo especial por lo que comentaba antes, porque sí que está ocurriendo, ¿eh? Que hay en algunas organizaciones que han adaptado todo su proceso de atracción, pero no el de retención que comentaba anteriormente, con lo cual os vais enseguida, con lo cual tienen un problema para sacar los proyectos. No quiero decir el nombre, pero tengo 2 Big Four, ¿de acuerdo? 2 Big Four que no pueden crecer porque no tienen talento joven suficiente para hacer los proyectos, ¿vale? O sea, digo, para que veas hasta tal punto. Pero ahora, eso también está ocurriendo una segunda derivada. Como todo, la curva poblacional también no es estática, es dinámica, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que, como decía, bueno, esto es una pirámide invertida. Entonces, los que nos llamamos talento senior, ¿vale? Yo, gracias a Dios, espero poder tener trabajo mucho tiempo porque no va a haber por lo que estamos comentando, casi todos los procesos de selección estaban más enfocados a talento joven. Bueno, pues Vodafone ofrece la posibilidad a mujeres entre 35 y 55 años en volverse a conectar en profesiones y les ponen en contacto con compañías que necesiten este tipo de profesionales, ¿de acuerdo? Pero es que ya hay en otras compañías donde se empiezan a poner en marcha políticas de talento senior, ¿vale? Que es y muchas focalizadas con otra vez la empleabilidad que antes comentábamos, ¿no? El problema que tenemos las personas de 55 años es que las inercias, lo decías, nos cuesta más. Segundo, la rapidez con que asumimos seguramente, estoy generalizando, ¿no? Muchos nuevos cambios, pues es más lento que lo que puede hacer seguramente una persona más joven, pero tenemos un reto, que es que yo en los procesos que hago con la mayoría de estos profesionales que tengo la edad media son 25 años. Yo tengo que hacer los mismos procesos que hacen ellos, ¿vale? Con lo cual, la cultura que hay en mi compañía es de metodología Agile, Design Thinking, trabajamos en esa metodología y me he tenido que adaptar. Gracias. Buenos días. Buenos días. Enhorabuena por sintetizar todo esto tan complejo de la atracción y retención del talento. Mi pregunta es ¿usted qué recomienda sobre el trabajo a distancia? En el 2020 y el 2021, la gente que podía desempeñar su puesto de trabajo a distancia lo venía haciendo. ¿Qué recomienda para este 22, 23? ¿Un trabajo, seguir manteniendo ese trabajo 100% a distancia o un trabajo semipresencial? Bien, yo aquí voy a intentar responder con el ejemplo de mi compañía y otra vez intentando responder a temas de negocio, no a lo que a mí me gustaría. Yo otra vez, y me pongo a perdonar en primera persona, yo por inercia y por mi cultura me sigue costando pues que mi compañía, todo el mundo si quiere puede teletrabajar.
A mí me cuesta llegar a la oficina, que además es un coste mensual, y no ver, a ver, sobre todo los lunes y los viernes, bueno, creo que mañana va a haber mucha gente porque van a hacer la fiesta de Halloween. O sea, mañana si vais a nuestra oficina va a estar todo decorado de Halloween. O sea, a mí, yo todavía cuando entro, pues esas cosas todavía me chirrían, pero oye, lógicamente hay un montón de gente en mi organización que eso pues le gusta, le atrae y demás, ¿vale? Eso por un lado. Y lo que cuenta, o sea, yo creo que hay profesiones hoy en día todavía que no han realizado ese proceso de digitalización y es muy difícil que no estés presencialmente y todavía en el mercado laboral español hay mucho, o sea, hay que ir a hacer una carretera, ahora que veo que estáis ahí, ¿vale? Pues hay que ir físicamente, entonces no hay... Entonces, todas aquellas que sean susceptibles de teletrabajar, ¿vale? Yo creo que van a ocurrir dos cosas. Uno, lo que estoy comentando, es decir, si la motivación y los intereses de las personas, sobre todo si es gente joven, te lo va a marcar, porque si no, no va a ser capaz de atraer y retener. Vuelvo a poner ejemplo de una de las Big Four que fue pionera en poner el teletrabajo, luego fue pionera en quitarlo y ahora lo ha tenido que volver a poner porque se les marchaba a todo el mundo, ¿vale? ¿De acuerdo? Y luego, lo que sí para mí es más importante, si lo haces, pon herramientas para poder seguir controlando. Es decir, yo lo que hablaba antes, habéis visto rápidamente del desempeño, yo que tengo mucha gente de perfiles de programación y demás, yo es que sé en tiempo real casi lo que están programando y sobre todo como trabajan por este tipo de metodología Agile y Design Thinking tienen lo que llaman ellos sprints, ¿vale? Cada viernes en el que yo sé exactamente el grado de avance que han tenido los profesionales, con lo cual, hombre, siempre puede haber alguno que pues, se escaquee un poco y tal, no sé cuánto, pero en términos generales, y además yo también, por la experiencia que he vivido, el que se escaquea delante tuyo se escaquea en casa, también os lo digo, ¿vale? Entonces, para mí, necesidad del negocio en dos ámbitos. Primero, si tu gente reclama eso, no te va a quedar más remedio si quieres tener empleados en tu compañía, y segundo, estaba condicionada por las nuevas pero con una atención digna de que se aprenda por parte de otras empresas que van siempre, ¿verdad? Digamos, a despreciar un poco el tiempo del cliente, ¿no? Y lo quiero decir aquí públicamente porque piense lo que en la vida, ¿no? Ellos empezaron con el método y han mejorado muchísimo porque lo dicen, cómo han mejorado tanto, ya he encontrado aquí. O sea, que no de